Soy Gorka Bartolomé y estoy aquí para, bueno, durante este ratito que vamos a estar esta tarde, poder hablar, bueno, sobre coaching, ¿no? Que es una de las cosas que seguramente a la mayoría de los que estáis aquí, pues, os apasiona. Y es muy probable también que muchos de vosotros y de vosotras pues tengáis la intención, si no lo estáis haciendo ya, de dedicaros profesionalmente a ello. Es por esto también que, bueno, el tema que os hemos preparado hoy es, pues yo creo que un tema que a muchos de nosotros pues nos ronda por la cabeza constantemente, ¿no? Que es la idea de qué es lo que necesito para poder mejorar mi coaching. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este ratito, durante este webinar? Bueno, pues vamos a ver las justificaciones principales de, primero, por qué es necesario mejorar nuestro coaching. Hablaremos un poco del panorama que hay actualmente a nivel mundial en cuanto a coaching. Y luego iremos viendo también cuáles son los principales elementos que nos podrían ayudar a llevar a cabo esta mejora. Vamos a establecer también un paralelismo entre la profesión del coaching y otras profesiones que hay. Y vamos a ver también pues, cuáles son los pilares de un buen desarrollo de una práctica profesional. Bien, como sabéis, en principio tenéis todos los micrófonos apagados, con lo cual tenéis un box de preguntas y aquí os agradecería que, bueno, si en algún momento tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, pues lo hagáis a través de este box de preguntas y yo, a medida que vayan saliendo, pues las iré contestando. Bien, si os parece, vamos a dar inicio y, bueno, primero me presentaré un poquito. Voy a poner pantalla completa para que podáis ver bien la presentación. Como os he dicho, bueno, mi nombre es Gorka Bartolomé. Soy Master Coach Certified de la ICF y hace ya más de 5 años que ostento esta credencial. ¿Qué significa ser MCC? Pues significa que, aparte de tener ya una serie de horas de vuelo, en este caso más de 2.500, pues significa también que pues has conseguido llegar a un nivel de desarrollo de las competencias, bueno, pues que podríamos decir que es excelente, ¿no? Es decir, que también los resultados que uno puede llegar a conseguir en las sesiones pues son más profundos, más duraderos y puede llegar a generar cambios importantes en las personas. Es algo que se consigue básicamente a través de trabajo, a través de esfuerzo, a través de dedicar muchas horas, en su momento, hace 5 años, 2.500, y se trata también sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De ver qué podemos hacer para mejorar nosotros como coaches, ¿no? Porque, de hecho, ahí va a residir, primero, nuestro éxito como profesionales, es decir, el que realmente podamos hacernos un buen lugar, porque hoy ya sabéis, y seguramente que sois muy conscientes todos y todas de, bueno, cómo está el mercado, ¿no? Realmente la competitividad que hay, la dificultad que hay sobre todo de hacerse visible en las redes, de poder, pues, levantar la mano y diferenciarse de los demás. Seguramente también que pues, los que os habéis formado en EFIC o si no, en alguna otra escuela, pero que habéis hecho una formación, pues, sobre todo que está basada en los parámetros, por ejemplo, de ICF, ¿no? Que está regulada en este sentido por algún tipo de organización. Y luego veis por ahí que hay otras personas que igual o no han tenido formación o han tenido una formación muy simple y bueno, pues ya se llaman coaches, ¿no? O personas que incluso pues nunca han hecho coaching en su vida y ya están trabajando como coaches, pues entonces a veces pues, resulta complicado, ¿no? Moverse en este mundo. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cuál es la situación del coaching hoy en día. Bien, si yo os hablo de hace 15 años, que es cuando yo empecé a trabajar como coach, ¿no? Ya después de formado. Claro, hace 15 años y parece que está hablando aquí como el mal abuelo cuchufleta, ¿no? Hablando de viejas historietas. El coaching estaba en un momento, por una parte, dulce en el sentido de que, bueno, todavía no era el boom, no había habido la explosión del coaching, pero por otra parte también era un momento en el cual, pues, todavía faltaba muchísimo por desarrollar. Era una profesión que casi no era conocida. Hoy, por lo menos, gracias a Dios, si ya sea por lo bueno o por lo malo, me refiero por lo malo en el sentido de ejemplos que hay en televisión, ¿no? De lo que es coaching y lo que no es coaching, pues de una manera u otra es
una profesión, es un nombre, el nombre del coach o del coaching como profesión, que pues hoy ya muchísimas personas ya al menos lo han oído, ya les suena, aunque no sepan exactamente lo que es, aunque haya todavía muchísima confusión. Eso es algo que realmente sí que existe todavía hoy en día, confusión de qué es realmente el coaching. Y aquellas y aquellos que ya hayáis tenido la experiencia de poder pues formaros en el ámbito no directivo, en el ámbito de la esencia pura, pues realmente ya veis la diferencia que hay entre otras metodologías, ¿no? Otros coaches que utilizan otras fórmulas que, bueno, pues se hacen llamar coaching. Entonces, una de las cuestiones es que hoy en día hay muchísima confusión. Por eso, la imagen que he utilizado en esta diapositiva para hablar un poquito de la situación de hoy en día, el coaching más o menos se encuentra en esta situación, ¿no? Está haciendo equilibrios. ¿Y por qué está haciendo equilibrios? Está haciendo equilibrios porque estamos en un momento crítico. Estamos en un momento en el cual tenemos que, todos los que somos profesionales del coaching, tomar una decisión. Y precisamente la decisión es la de darlo todo, la de emplear todos los recursos que podamos como profesionales para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes, ya sean clientes de coaching personal individual, ya sean clientes de empresa, ya sean equipos. ¿Y por qué digo que estamos en ese punto de aguantando el equilibrio, ¿no? Bueno, pues porque ahora es un momento ya, si nos vamos a lo que es el nacimiento del coaching desde el punto de vista del juego interior del tenis, que ahí podríamos decir que es un poquito la salida, ¿no? El pistoletazo de cómo nace el coaching tal y como nosotros lo trabajamos hoy en día. Estamos hablando ya de pues 40 y pico años, ¿no? En Estados Unidos, que es donde Timothy Galway empezó a desarrollar pues, su metodología del juego interior, ¿no? Y luego uy, oigo un ruido por ahí. No, ¿oís? Hola, Gorka, ¿me escuchas? Sí. Hola, Elena. Hola, Gorka, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, sí, si te parece, Gorka, vamos a quitar la cámara. Yo creo que así va a favorecer que se escuche mejor. ¿Te parece? Vale, que está consumiendo... A ver, pues es raro porque tengo el cable puesto. ¿Se oye mejor ahora? Hola, hola. Hola, ¿se oye mejor ahora? Hola, Elena, ¿me oyes ahora? Yo Elena, creo ¿me ahora, oyes? Gorka, que te vamos a escuchar mejor. Sí, ahora se te Sí. escucha mejor. Sí, Vale, perfecto. Pues sí, entonces, fenomenal. Sí, vale, todo ok, Gorka, puedes seguir. pues Gracias. gracias y disculpad. Gracias por el feedback. Confirmadme ahora, por favor, en la caja de preguntas, que ahora se oye bien. Amayi dice que se oye bien. Sayuda también dice que se oye bien. Bueno, pues vamos a continuar. En principio, os voy leyendo por aquí. Si veis que no se escucha bien, pues me lo comentáis, ¿vale? Bien, entonces, como os iba diciendo, estamos en ese punto en el cual los profesionales del coaching vamos a tener que dar todo lo que tenemos y más para poder llevar al coaching al punto que realmente se merece. ¿Y cuál es el punto que realmente se merece? Como os comentaba, hace 15 años, cuando yo empecé, el coaching era una moda. Una moda quiero decir que se esperaba que era algo pues, que acababa de surgir, que era pasajero, y que seguramente en algún tiempo pues, ya desaparecería o dejaría de tener su importancia o su presencia, pero no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Muy sencillo, porque el coaching continúa ofreciendo unos resultados fantásticos. El coaching, sobre todo cuando se aplica desde esta vertiente no directiva, desde esta esencia pura, desde el coaching en estado puro, realmente ofrece unos resultados, A ver, perdonadme. Vale, se oye igual de bien, vale, perfecto. Entonces, os está diciendo, ofrece unos resultados realmente buenos. Los clientes que vienen, generalmente, vamos a decir, en el 90-95% de los casos, realmente están mostrando o están manifestando una gran satisfacción, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Lo único que ocurre es que nos hace falta algo que es realmente lo que
necesitamos hoy en día para poder empezar a poner el coaching en el lugar profesional que se merece. Y es en el sentido de, primero, tenemos que empezar a ofrecer más calidad, que es en el aspecto en el que nos vamos a centrar hoy en este webinar. Y segundo, es el momento en el cual ahora tenemos que empezar a mostrar evidencia científica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es importante que empecemos a realizar investigaciones, en el ámbito académico sobre todo, que no sean investigaciones particulares que no tengan el respaldo de la academia, porque si no, no vamos a ir muy lejos, pero sí empezar a realizar investigaciones que realmente puedan demostrar que detrás del coaching hay algo más que simple casualidad. Porque ahora muchas veces da la sensación, ¿no? Incluso nos puede dar la sensación a nosotros como coaches de que realmente pues no hacemos las cosas porque sí, por casualidad, porque hoy me ha salido la sesión de una manera, de otra. Entonces, es muy importante que empecemos a establecer unos parámetros que permitan demostrar que el coaching funciona por unas cuestiones determinadas, porque sigue una serie de competencias, porque sigue una serie de estructuras que realmente lo que van a hacer es crear pues, unas condiciones diferentes en el cerebro de las personas. Y eso es lo que ya estamos haciendo algunos coaches. No sé si conocéis a Leonardo Ravier. Leonardo Ravier en estos momentos está ocupando de realizar una tesis doctoral enfocada en lo que es el desarrollo del marco teórico del coaching. Yo, por ejemplo, estoy ya también ahora a un año de acabar otra tesis doctoral que está más centrada en los efectos en el cerebro del coaching. Entonces, yo creo que estos elementos van a ayudar también a que, pues, aparte de la calidad, poco a poco el coaching vaya tomando ese lugar, ese momento que realmente debe tener. Porque, tal y como yo lo estoy estudiando, el coaching es una metodología que puede ayudar y puede aportar al ser humano una mejora en un aspecto que es la creatividad. Es decir, el coaching, cuando lo realizamos correctamente, cuando aplicamos bien sus competencias, lo que estamos demostrando es que realmente ayuda a poner en marcha estos mecanismos que todos como seres humanos tenemos en el cerebro, que es la creatividad, es decir, la capacidad de encontrar soluciones creativas, nuevas, distintas y útiles por nosotros mismos. Y esto es algo que en un futuro bastante pues, cercano y hoy en día, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, pues vamos a necesitar ya, necesitamos que la mayoría de nosotros empezamos a ser autónomos en la búsqueda de soluciones, porque realmente vamos a estar cada vez más en un mundo más complejo, más convulso, y si no somos capaces de desarrollar esa creatividad, ¿no? Esa capacidad de encontrar soluciones, ideas por nosotros mismos, pues nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, como las que ya nos estamos encontrando hoy en día. Entonces, el coaching en este momento necesita dos cuestiones, calidad y evidencia científica. Y es algo en lo que yo creo que todos nosotros, de alguna manera, igual el aspecto de la evidencia científica, pues por recursos, habrá algunos coaches que no pueden realizarlos, pero en el aspecto de la calidad, yo creo que sí, que ahí todos y todas podemos aportar. Y es en lo que vamos a centrar esta conversación, ¿no? En el hecho de decir, bueno, ¿cómo puedo yo mejorar la calidad de mi coaching? ¿Qué quiere decir mejorar la calidad? Bueno, pues quiere decir que aquello que yo esté haciendo, aquel coaching que yo esté ofreciendo a mis clientes, realmente, primero, se esté ajustando, como veremos luego, a un marco ético y, en segundo lugar, que también se esté ajustando a una serie de competencias. ¿Y por qué es importante que el coaching se ajuste a una serie de competencias? Pues como os explicaré luego, las competencias, de hecho, es aquello que, por ejemplo, ICF, todos los que hayáis realizado alguna formación que esté aprobada o que esté certificada por ICF, pues todos ya sabéis que trabajamos una serie de competencias y ICF tiene una finalidad con estas competencias y es la de crear unos estándares de calidad. Y sobre todo, la de con esas competencias poder establecer un marco de actuación, un marco de trabajo, en el cual todos nos podamos reconocer como coaches. En el cual cuando nosotros veamos una sesión, la escuchemos o la veamos y podamos decir, ajá, esta persona está siguiendo esta serie de competencias que todos sabemos y además las está siguiendo bien,
con lo cual podemos decir que está haciendo un coaching de calidad, o no. O veremos una sesión y, como vemos a veces en YouTube, ¿no? Que hay muchos ejemplos que las ves y dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Es cualquier cosa menos lo que es coaching. Entonces, nosotros como coaches tenemos un deber y es algo, por ejemplo, que en el modelo de competencias actualizadas que ha diseñado ICF y que se va a poner en marcha a principios del año 2021, que seguramente algunos ya conoceréis y los que no lo conozcáis, pues ya os invito a que vayáis a la página de ICF que ya están allí expuestas. Pues precisamente esta idea de mejora continua, ellos lo están llamando como una especie de mindset, ¿no? Como una mentalidad del coach, es explícita ahora. Es algo que todos y todas debemos de empezar a trabajar. O sea, que no podemos hacer un buen coaching si no tenemos una capacidad continua de mejora y de trabajo y de pulido, podríamos decir. María José, lo siento muchísimo, no sé qué está ocurriendo con tu sonido, me comentas que no se oye, me sabe fatal, quiero decir, la conferencia se está grabando, con lo cual entiendo que después podrás acceder a ella. Disculpas por la deficiencia del sonido que hayas podido experimentar. Bien, disculpad, entonces, como os estaba comentando, ¿no? Ya tenemos esta idea de calidad, este mindset de trabajo, de desarrollo continuo del coach en su mejora dentro de este modelo de competencias actualizadas. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso, no? ¿Y por qué necesitamos tener esta formación continua? ¿Qué diferencia hay entre el coaching, por ejemplo, y otro tipo de profesiones que podemos conocer? Pues un abogado, que un abogado también seguramente necesita una formación continua, ¿no? O un gestor, o no lo sé, un directivo, no sé, cualquier otro profesional, ¿no? Y yo normalmente suelo tender a comparar mucho el coaching con la música. Yo, de hecho, mi bagaje profesional previo, yo pues, mi grado es en pedagogía musical, aparte de ser pianista, algo que ya tengo un poco abandonado, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás estudiando un instrumento, incluso cuando ya se supone que has acabado y estás trabajando de manera profesional? Pues los músicos siempre requerimos oídos externos, otras personas que nos escuchen, para que nos puedan dar cierto feedback, para que nos puedan dar cierta información de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que está pasando. En este sentido, el coaching es muy similar. No estamos tocando música, no estamos haciendo música, aunque de alguna forma sí que la idea sería eso, ¿no? Crear una melodía con nuestros clientes, pero sufrimos del mismo mal, o de la misma dificultad que sufren, por ejemplo, los músicos. Y este mal es el de la apreciación funcional errónea. En este sentido, esta apreciación funcional errónea, ¿en qué consiste? Es un término que me he inventado yo un poquito basándome en la apreciación sensorial errónea. En este caso, la apreciación funcional errónea consiste en que cuando nosotros estamos haciendo coaching, muchas veces estamos tan imbuidos, tan implicados en la sesión, que hay muchísimos aspectos, sobre todo de nuestro rendimiento, sobre todo de la forma en la que estamos utilizando las competencias, que nos pasan desapercibidos. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues como ya sabéis, la mayoría de vosotros y de vosotras, nuestra capacidad de atención es muy limitada. Esto quiere decir que si yo estoy atendiendo a mi cliente, estoy observando todo, estoy siguiendo la sesión, pues es muy probable que dentro de todas esas pelotas que yo voy a estar llevando en el aire haciendo malabares, pues haya ciertos aspectos de mi rendimiento que pasen desapercibidos. Y lo más curioso es que seguramente si yo no reviso eso que estoy haciendo en esta sesión, muchas cosas ya se instalarán en mi cerebro como un hábito. Entonces, esto va a querer decir que yo en la próxima sesión, muy probablemente, esto que he hecho en esta sesión de hoy, mañana lo volveré a repetir. Si es algo que está bien, no pasa nada. Pero si es algún tipo de defecto
si es algún error que yo estoy cometiendo en mi forma de hacer coaching, a la hora de aproximar alguna competencia, a la hora de llevar a cabo la sesión, yo estos errores los voy a ir acumulando. Es más, los voy a ir reforzando y al final, ¿sabéis lo que va a pasar? Que los voy incluso a acumular y los voy a instalar como algo normal. Es decir, que van a dejar de parecerme errores. Ya los voy a tener como algo lógico, algo normal. Entonces, ¿esto qué va a significar? Pues que sin darme cuenta voy a seguir haciendo sesiones con mis clientes, haciendo cosas que no son lo correcto y seguramente, pues como veremos luego, yéndome hacia el lado oscuro, y con que sufro de apreciación funcional errónea, es decir, pues no me entero de lo que hago porque hay cosas que se me pueden escapar, pues al final puedo terminar acabando pues haciendo una serie de sesiones que van a ser más otra cosa que coaching. Pueden derivar más hacia la consultoría, pueden derivar más hacia la mentoría, incluso sin querer me puedo ir al terreno terapéutico. Y todo esto nosotros sin saberlo. Porque, como os decía, y es lo que pasa también con muchos músicos, ¿no? Estás tantas horas delante del instrumento, tocando, estudiando, repitiendo, que a veces haces un error y no te das cuenta de que es un error. Y ese error lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, y al final el problema es que incluso acabas aprendiendo, acabas realmente memorizando y instaurando en tu memoria, tanto muscular como mental, todo lo que no es correcto. Claro, eso es lo que no podemos permitirnos como coaches. No podemos permitir estar haciendo coaching y que de alguna manera se nos escapen detalles por esa falta de atención que es lógica por otra parte. Y la cuestión es, claro, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué podemos hacer para no caer en esta apreciación funcional errónea y que la calidad de nuestro coaching pues disminuya? Que es lo que, como hemos dicho, nos interesa. Pues aquí lo que necesitamos, evidentemente, es sin duda un observador. Necesitamos una persona, alguien externo, y esto es inevitable. O sea, cualquier coach que realmente pretenda mejorar su coaching, cualquier coach que pues quiera estar en unos estándares muy altos de rendimiento, va a requerir y va incluso a tener el mismo, ella misma, la necesidad de esa persona que desde fuera le ayude a observarse. Este observador va a ser, podríamos decir, esa parte más objetiva. Digo más objetiva porque nunca vamos a conseguir ser del todo objetivos. Por ejemplo, eso es algo que cuando yo que soy evaluador de ICF, cuando te entrenan en ICF para evaluar los exámenes, ellos han formulado una metodología que pretende ser lo más objetiva posible, es decir, que de alguna forma cuando se revisa un examen, pues todo el mundo tenga las mismas oportunidades, sea la persona que lo evalúe, tanto si está en Argentina, como si está en Nueva York, como si está en Pekín. Entonces intentan de que el sistema de evaluación sea lo más justo y lo más objetivo posible, pero hasta cuando te forman como evaluador te dicen la objetividad absoluta en este aspecto es imposible. Por mucho que intentemos ser objetivos con lo que estamos oyendo, pues siempre vamos a tener una serie de sesgos que nos van a llevar más o a nuestro estilo de hacer coaching o a cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Pero bueno, mientras nos procuremos mantener en los indicadores y en las competencias, eso es lo más objetivo que vamos a poder trabajar. Entonces, esta figura de este observador se hace imprescindible para que realmente nosotros estemos dando lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes. E insisto, hoy en día, en el punto en que se encuentra el coaching, que está, como decíamos, en ese punto que se está equilibrando, pero todavía no es libre y no tiene todo el apoyo, ni todo el equilibrio, ni todo el sustento suficiente, la calidad es elemento, aparte de, como hemos dicho, de la evidencia científica, la calidad es lo que al final va a hacer que el coaching como profesión y nosotros como profesionales podemos llegar a tener ese lugar que nos merecemos. Porque, insisto, los resultados son muy buenos. Entonces,
claro, tenemos que tener en cuenta que el coaching tiene dos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto de ciencia. En sí, el coaching no es ciencia, ¿eh? Pero sí que tiene una base científica. ¿Y qué quiere decir que el coaching tiene una base científica? ¿Qué es, cuando hablamos de la ciencia, de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de realmente poder repetir algo, ¿sí?, de manera que cada vez que lo repitamos arroje unos resultados consistentes y lo más similares posibles, por no decir iguales. O sea, que podemos decir que, en este caso, un experimento científico funciona cuando, si yo lo repito pues unas cuantas veces, y cuantas más veces lo repita, pues evidentemente la estadística será mucho más fiable. Pues esto quiere decir que si cuantas veces lo repito obtengo el mismo resultado, quiere decir que, bueno, pues hay ya unos parámetros establecidos que pueden determinar que eso que estamos demostrando es cierto. Entonces, claro, nosotros en el coaching, como ciencia, sí que tenemos una serie de competencias y, en este caso, también una competencia estructural, que es el modelo GROW, que de hecho es muy importante. En la tesis que estoy realizando, el GROW marca la diferencia. O sea, lo que estamos intentando un poquito de demostrar es cómo en una conversación, o incluso no en una conversación, sino dejando que alguien piense por sí mismo, en una conversación directiva y en una conversación de coaching no directivo con GROW, los resultados son completamente diferentes y en el modelo GROW son espectaculares. Estamos hablando que incluso los clientes, cuando hacemos esta estadística, están incluso teniendo hasta un 500% más de insights, es decir, de ideas, cuando se utiliza esta aproximación con el modelo GROW. Y además el modelo GROW está basado en un modelo científico de creatividad, es decir, que los pasos que nosotros seguimos en el GROW, el diseño del objetivo, la exploración de la realidad, luego la generación de opciones y luego el llevarlo a la acción, no estamos siguiendo más que pues, los pasos que hay de todas las investigaciones que se han hecho ya desde el 1925 en cómo el ser humano pues, desarrolla su creatividad. Entonces, realmente sí que hay esa base científica en cuanto que el coaching se desarrolla basándose en unas competencias que cuando las utilizamos bien ofrecen unos resultados muy concretos y también ese modelo estructural, que es el modelo GROW, que precisamente lo que ayuda es a que el cerebro entre en ese proceso de creatividad. Por eso ya sabréis y ya os habrán dicho muchísimas veces lo que hacemos al principio, ¿no? Estamos haciendo el modelo GROW, el cliente diseña el objetivo y rápidamente ya le decimos, bueno, a ver, ¿qué podrías hacer? ¿No? Claro, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado una parte muy importante, que es la exploración de la realidad, la exploración de todo lo que está pasando y es lo que necesita el cerebro para poder empezar a entrar en esa fase creativa. Entonces, tenemos esta parte, pero claro, por otra parte, el coaching también es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque estas competencias, todo y que tienen un uso muy claro y muy conciso, pero al mismo tiempo, nosotros como coaches tenemos que saber adaptarlas a cada cliente, a cada momento, a cada situación. Entonces, en ese sentido, una sesión de coaching no es sota, caballo y rey de que yo siempre voy a hacer lo mismo. Yo sí que voy a necesitar utilizar esas competencias y esa competencia estructural para que las cosas funcionen, es decir, que haya un resultado al final, pero no las puedo utilizar de la misma manera, sino que siempre me tengo que adaptar a lo que está diciendo el cliente, al camino que quiere tomar el cliente, al día que tiene el cliente, a lo más creativo o menos creativo que puede estar, o más proactivo o menos proactivo que pueda estar la persona ese día, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está la parte artística. Ahí es donde está en el que los buenos coaches lo que hacen es precisamente pues saber fluir, bailar en el momento con esas competencias y con esa estructura, adaptarla para que al final volvamos a tener los mismos resultados. O sea que en ese sentido, como coaches nosotros también tenemos que aprender a ser artistas, tenemos que aprender a ser flexibles y a saber cómo adaptarnos. Es como si estuviéramos en cada sesión
modelando una vasija diferente. Al final el material va a ser el mismo, va a ser arcilla, las manos van a ser las nuestras, pero dependiendo del día, pues las formas van a ser unas u otras. No vamos a hacer siempre la misma vasija. Yo creo precisamente que además, y aquí estos dos círculos, ¿no?, que Science y Art se forman en Wonder, que sería como en maravilla, ¿no? Yo creo precisamente que esa es la magia del coaching. Que a la hora de sintetizar esos dos elementos, esas competencias tan claras, que además también en la investigación que estoy haciendo, estamos viendo cómo pues, ciertas competencias, como por ejemplo igual un reflejo, pues a veces incluso tiene más capacidad de creación de insight que una pregunta en sí. Eso que a veces estamos somos tan tozudos de que el coaching es preguntar preguntas poderosas, bueno, pues no siempre, no siempre. O sea, a veces un buen reflejo, un buen resumen puede crear mucha más creatividad, valga la redundancia en este caso, y crear un insight mucho más profundo y más fuerte que una pregunta poderosa. O sea que, en este sentido, esta es la maravilla del coaching, cómo realmente combinando, conjugando estos dos elementos, estas competencias, esta ciencia que podríamos decir, y luego la capacidad de saber como coaches utilizar esas competencias en el momento oportuno, siempre adaptándonos, siempre siendo flexibles, al final van a eclosionar en esa maravilla, ¿no? En esa maravilla que precisamente se manifiesta en el cliente. Es decir, al final la maravilla es el resultado, ese producto que siempre tiene el cliente pues, al final de la sesión y evidentemente también mientras va actuando y al final de todo el proceso. Entonces, claro, fijaros que estamos aquí conjugando dos elementos complejos, ¿no? Es decir, no es como un, y ahora igual estoy metiendo la pata porque yo no sé derecho, pero a ver, si estamos trabajando como abogados, hay una ley, esa ley hay que seguirla, tendrá cierta interpretación, pero no hay mucho margen de maniobra, con lo cual es bastante limitado. Pero en nuestro sentido, como coaches, pues oye, sí que tenemos una ley, tenemos unas competencias, pero estas competencias no las podemos utilizar A, B, C, D, E, porque entonces no van a producir el resultado que queremos. Estas competencias se tienen que utilizar de una forma, como hemos dicho, pues adaptada, flexible e incluso creativa por nuestra parte. Por eso es tan importante la competencia de presencia, porque es esa competencia que como coaches nos hace estar desprogramados. Como coaches nos hace o nos invita a estar en la sesión realmente sin un camino preestablecido, sin saber hacia dónde vamos, sin una preconcepción y únicamente a través de ese arte siendo capaces de adaptarnos a nuestros clientes. Bien, hemos hablado ya de estos dos marcos, ¿no?, que son imprescindibles y que son los que deberíamos utilizar, son los que deberíamos de estar revisando constantemente para mejorar nuestro coaching. Y esto es algo que de ahí no necesitamos esa visión externa. Ahora os hablaré un poquito de esa visión externa que la hemos dejado ahí de lado, ahora volveremos a ella. Pero esto sí que es algo que nosotros podemos trabajar por nosotros mismos en nuestro día a día. Y son los dos marcos que además ICF también los sitúa como los cimientos de un buen coaching. Por una parte, un marco ético, un código deontológico que nos va a ayudar a saber cómo debemos de comportarnos en cada momento, sobre todo con la finalidad de hacer aquello que es bueno para el cliente y para la profesión, y eso al final redundará en algo bueno para nosotros. Pero este marco ético, al final lo que nos marca es un código de conducta para no desviarnos y para no hacer cosas que puedan perjudicar, en primer lugar, a nuestros clientes y, en segundo lugar, que puedan perjudicar a la profesión de coach. Entonces, este marco ético, y además, como ya sabéis, también aquí CF es muy exhaustiva y hay un comité ético que está cada año revisándolo y actualizándolo según las necesidades. O sea que también es un comité que está constantemente observando realmente qué ocurre en el mundo, qué demandas hay por parte de los coaches, incluso qué posibles recursos ha habido por parte de clientes para continuar mejorando y completando cada vez más este aspecto de la ética, ¿no? Pero sobre todo
como os decía, para, sobre todo, que realmente nosotros hagamos aquello que beneficie constantemente al cliente y, lo que decíamos antes, estemos en un comportamiento que esté beneficiando constantemente a la profesión. Amaye decía, ¿puedes explicar un poco más lo que acabas de decir sobre un resumen? ¿Puede ser más poderoso que una buena pregunta? Sí. Lo que quería decir, Amaye, no sé cómo se pronuncia, perdona si no lo estoy pronunciando bien, me refería a que muchas veces cuando en una sesión el cliente acaba de, no sé, hablar y nosotros hacemos un resumen, un reflejo, decirle, entonces, he entendido esto o he oído esto, ¿no? Esta idea. Esto en el cliente muchas veces actúa casi como una pregunta en sí, actúa como un elemento que el cliente lo oye, porque fijaros una cosa, cuando nosotros hablamos, gran parte del tiempo no somos conscientes de lo que decimos. Entonces, hablamos, y en el momento en que de repente lo que nosotros decimos viene devuelto desde fuera, eso tiene un efecto muy potente en nuestro cerebro, porque tiene un efecto de espejo, tiene un efecto incluso de mostrarnos lo que acabamos de decir, y eso invita a que nuestro cerebro continúe procesando sobre esa información. Entonces, lo que quería decir, Maggie, es que muchas veces cuando hacemos lo que estamos viendo, que muchos insights, cuando el cliente dice, aquí se me ha ocurrido algo nuevo, ¿no? Viene no tanto de una pregunta poderosa, sino más bien de un resumen o de un reflejo que le hemos hecho al cliente sin necesidad de pregunta. Espero que haya quedado claro. Ok. En el marco ético, dice Santiago, los coaches, ¿no estaríamos involucrando un juicio? Ok, Santiago, para poder responder a esta pregunta necesitaría que elaboraras un poco más qué quieres decir eso con involucrar un juicio. ¿A qué te refieres? Porque, claro, el marco ético en este sentido va a marcar nuestro comportamiento tanto fuera como dentro de la sesión, pero no en el sentido de lo que... Cuidado, vale, ahora creo que ya sé por dónde vas. Cuando digo lo que es bueno para el cliente, no me refiero a que le estemos diciendo al cliente lo que es bueno para él, no en ese sentido, ¿de acuerdo? Es decir, no quiere decir que yo en ese marco ético le vaya a decir al cliente, oye, esto que estás haciendo no es bueno, no está bien así. No, porque en ese sentido es lo que nosotros no debemos hacer con el cliente. Me refiero a lo que es bueno para el cliente a nivel de nuestro comportamiento como coaches. Es decir, los comportamientos que yo debo de tener a nivel de confidencialidad, a nivel de respeto, a nivel de tener en cuenta su contexto, su globalidad, todos esos aspectos que van a marcar mi comportamiento hacia el cliente en la sesión. No en cuanto a las competencias, no evidentemente en cuanto a yo lo que voy a decir al cliente, ahí no. No sé si ha quedado claro, Santiago. Igual me he expresado mal, No quería decir en ese sentido que ese marco ético nosotros nos va a delimitar en cuanto a lo que el cliente debe hacer o no hacer. No, es nosotros respecto al cliente. Perfecto. Sí, Luciana, el tema del mindset del coach es un elemento que, como os decía ahora, parece que es la competencia 2 actual, del modelo actualizado de competencias. Quiere decir que a partir de ahora se va a pedir que, bueno, pues el coach piense más en lo que es. Tenga sobre todo una actitud ética, que eso ya estaba, y es lo que estamos hablando ahora, realmente ya estaba en los otros elementos que ya veníamos trabajando, pero también van a pedir que a partir de ahora, pues por ejemplo, en ese mindset, quiere decir, en esa mentalidad, el coach pues esté constantemente pensando en mejorar, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Se forme, haga mentorías, haga supervisiones, esté continuamente buscando su evolución, se trabe, se oiga, entre otras cosas. Entonces, ese mindset del coach, y si vais a la competencia 2 podéis ver allí todos los indicadores que hay ahora, pues nos indica precisamente eso, no cómo tenemos que pensar, evidentemente, porque ICF nunca nos va a decir cómo tenemos que pensar, pero sí cuál debe ser nuestra dirección profesional como coaches. Ok, Jonathan Martínez dice, en el marco ético el coaching no entra en contradicción con la psicología, sobre todo en el coaching de vida.
Ok, Jonathan, ¿puedes elaborar un poquito más cómo consideras tú que entra en contradicción con la psicología? Porque claro, primero, sí es verdad que el coaching bebe de muchos aspectos y de muchas corrientes psicológicas para formar su, podríamos decir, marco, pero la finalidad es completamente diferente. O sea, nosotros en el coaching, como os decía antes, el coaching tiene una premisa básicamente creativa. O sea, nosotros lo que hacemos en nuestras sesiones es que el cerebro de la persona empiece a trabajar de una manera muy diferente a la que lo hace en su día a día, una forma más creativa, con lo cual lo que va a conseguir es dar solución por sí misma a aspectos que tenía planteados en su vida, pero siempre teniendo en cuenta que van a ser aspectos que no van a entrar dentro del aspecto patológico, por ejemplo, ni el emocional. En este sentido, el emocional entendido desde un aspecto terapéutico. No quiero decir que las emociones no puedan aparecer en la sesión, pero no en el sentido de que de la forma en la cual se puede abordar una emoción desde una terapia. Entonces, Jonathan, si me lo puedes elaborar un poquito más, pues perfecto. Entonces, este marco ético y luego el marco metodológico que sería esa base de las competencias, ¿no? Y en este sentido, yo es lo que siempre os digo, con los que he tenido la oportunidad de trabajar en clase, en formaciones, sobre todo en el módulo 9, ¿no? de FIC. Las competencias deberían de ser, o las deberíamos de tener en nuestra mesita de noche, como si fuera nuestra propia Biblia. O sea, como si tuviéramos la Biblia del coaching allí al lado. ¿Por qué? Porque las competencias son algo vivo también. Todo y que son siempre las mismas. Han cambiado un poquito, ¿no? Pero bueno, se han mantenido las mismas durante muchos años, pero son vivas en nosotros como coaches. Porque a medida que las vamos leyendo, que vamos profundizando en ellas, que las vamos entendiendo, van tomando diferentes perspectivas a lo largo de los años. Yo ahora las competencias no las veo ni de lejos, tal y como las veía hace igual 10 años, ¿no? Han cambiado completamente. Es más, hay muchos coaches que ven las competencias como una especie de obligación que tenemos que seguir para poder pasar un examen. E incluso yo tengo mentees, gente que hace mentorías conmigo pues, para pasar al nivel PCC o al nivel MCC y que vienen a la mentoría simplemente porque, no, es que bueno, cuando hay que hacer el examen, pues vamos a ver, vamos a aprender las competencias. No, las competencias son realmente la base de nuestra profesión. Y las competencias, si las estudiamos bien, si las asimilamos, si las analizamos, si las interpretamos, lo que van a hacer es enriquecer de una manera espectacular el coaching que estamos haciendo. Porque nos va a dar cada vez más señales, más pistas, más direcciones de cómo trabajar mejor, de cómo realmente ir mejorando nuestro coaching. Por eso os invito, una de las cosas que me gustaría y que realmente a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en todos los niveles, es el tener ese repaso, esa revisión constante de las competencias. O sea, tomar una vez a la semana, por lo menos, el listado de competencias, o incluso una al día, e ir revisando los indicadores y no memorizarlos, sino entenderlos. Y al mismo tiempo intentar de cada vez buscar cómo puedo demostrar yo esto más en la sesión. ¿De qué otra forma de la que estoy haciendo ahora puedo yo empezar a demostrar este indicador de esta competencia? Entonces, es un proceso reflexivo que incluso no hace falta hacerlo de forma individual, lo podemos hacer de forma colectiva, podemos quedar con otros colegas para discutir sobre las competencias. Además, discutir en el buen sentido, es decir, discutir no es malo, discutir quiere decir comentar, debatir, ver diferentes puntos de vista y eso nos va a enriquecer. Y además, cuando hacemos este estudio, lo bueno es que lo que hacemos es asimilar, absorbemos, digerimos esas competencias con sus indicadores, con lo cual, cuando estamos en la sesión, no vamos a sentir la necesidad de pensar en ellas, sino que ya van a surgir de una forma automática, las vamos a poner en marcha puesto que hemos estado reflexionando sobre ellas, las hemos integrado, hemos pensado y han pasado a formar parte de nuestra forma de trabajar. Entonces, realmente
os invito, os recomiendo que empecéis a hacer este trabajo de reflexión semanal sobre lo que significa cada una de esas competencias, sobre los diferentes indicadores, y que no las veáis como, pues eso, como una ley que hay que cumplir, como un rollo que hay que tragarse para hacer coaching, sino como aquello que va a transformar y que va a hacer que nuestro coaching sea mejor día a día. Y en este sentido, ¿cuáles son las figuras que nos pueden ayudar sobre todo a llegar al siguiente nivel? Pues son dos, son esenciales y realmente es una pena que estas figuras no se usen más que o en ocasión de emergencia o cuando yo tengo que pasar a un siguiente nivel de creencia. ICF nos dice que si yo procedo de un programa CSTH o de un portfolio, para el nivel PCC, por ejemplo, pues voy a necesitar 10 horas de mentorización, lo mismo para el ECC, en el MCC, todo el mundo necesita esas 10 horas de mentorización, venga de donde venga. ¿Y cuándo hace la gente esas mentorizaciones? Pues ya cuando no les queda más remedio, cuando tienen que hacer el examen y entonces ya sí, vamos, corre a hacer estas 10 horas que me hacen falta. Eso es un gran error. Eso es un gran error únicamente utilizar la mentorización para ese aspecto. ¿Por qué? Porque la mentorización tiene precisamente la finalidad, como os decía antes, de tener esa persona externa, esa persona externa que va a tener una visión un poco más desapegada, un poco más objetiva de nuestro trabajo y que además va a tener también, seguramente, y así debería ser, va a tener un nivel de competencias mayor. Es decir, que va a saber más que nosotros. O sea, siempre, yo lo que siempre recomiendo es que pues cuando vayáis a trabajar con un mentor o una mentora, pues lo hagáis con alguien que tenga más experiencia y si puede ser incluso a un nivel de credencial superior al que tenéis, porque pues, toda la información que os va a aportar seguramente va a ser mucho mayor. Entonces, claro, lo ideal, y este es otro de estos aspectos que nos va a ayudar increíblemente a mejorar nuestra práctica como coaches, lo ideal es que no recurriéramos a esta figura del mentor únicamente cuando vamos a pasar de nivel de credencial, sino regularmente en nuestra práctica como coaches. No os digo que sea cada mes, evidentemente, porque bueno, pues económicamente también puede suponer un desembolso importante, pero estaría bien que igual cada 6 meses, una vez al año, tuviéramos una de esas sesiones, ¿no? con el mentor o mentora que hayamos elegido, aquel que nos da confianza, porque nos va a escuchar las sesiones y nos va a poder ayudar a recalibrar nuestro coaching o incluso a aprender más cosas de forma, como os comentaba antes, pues que nuestro coaching mejore y eso al final acabe traduciéndose en el servicio y en los resultados que vamos a ofrecer a nuestros clientes y evidentemente también en el servicio que vamos a hacer a la profesión del coaching. Cuanto mejor coaching hagamos, mejores resultados tengamos, más clientes satisfechos habrán, más clientes habrá que hablarán mejor del coaching, con lo cual más acabará favoreciéndose la profesión. Hago aquí un alto porque Jonathan ha contestado. Dice que me refería, por ejemplo, a que cuando tenemos un cliente, en este caso, que nos pide ayuda para tener unas mejores relaciones sociales, sin una formación previa en patologías, en psicología, ¿cómo sé yo lo que sucede? No viene de alguna situación traumática del pasado y sobre todo cuándo debo derivarlo a un psicólogo. Ok, Jonathan, mira, esta es una pregunta súper importante. Claro, de hecho nosotros no somos, hay algunos coaches que sí son psicólogos, pero la mayoría de nosotros no estamos formados. En este caso me he preocupado en informarme y en recibir información, no para diagnosticar, pero sí al menos para poder detectar ciertos síntomas que puedan indicar que la persona pues, puede tener algún tipo de patología, sin yo saber cuál es, y a partir de aquí derivar al profesional que sea necesario, psicólogo o psiquiatra. Entonces, hay un documento muy interesante que elaboraron en ICF Estados Unidos junto con Australia,
y es precisamente un documento que está diseñado para pues, mostrar a los coaches cuáles son los indicadores de algunas de las patologías más comunes que pueden mostrarnos que cierto cliente pues no esté preparado o el tema que nos plantee no es adecuado para el coaching. Entonces, este es un documento extenso, largo, y que además nos muestra pues algunas de las patologías mentales más comunes hoy en día. Incluso también nos habla de cómo actuar en caso de emergencia, pues un cliente que pueda ponerse violento, algún amago de suicidio o alguna intención de suicidio, etcétera, etcétera. Hay una serie de recomendaciones de cómo actuar de una forma ética. Entonces, en este sentido, Jonathan, ese aspecto y es uno de los puntos que se marca en el código ético. O sea, saber diferenciar cuándo la persona que viene a nosotros puede estar preparada o no y cuándo el tema que trae corresponde o no al coaching. Eso es algo que debemos estar muy alerta y, como os decía, pues debemos empezar a detectar y aprender a detectar cuándo es así para no incurrir en ese aspecto de intrusismo, que realmente, y ahí es donde sí doy la razón a los psicólogos, hay muchos coaches que están abordando temas en sesiones que no son propios del coaching, sino que son más propios de la psicología, en este caso, o de algún aspecto terapéutico. Entonces, Jonathan, aquí la respuesta es, evidentemente, no tenemos por qué estudiar psicología, pero sí que tenemos que actualizarnos y tenemos que formarnos en cómo ser capaces de detectar algunas de las sintomatologías más evidentes de que el cliente pueda estar mostrando pues, algún síntoma de alguna patología mental que nosotros no podamos tratar. Todo y así hay muchas veces que nos va a costar detectarlo. También pasa, tengo colegas psicólogos que incluso llevan trabajando meses con un paciente en este caso y llegan a darse cuenta de algún aspecto que no había aparecido en muchísimo tiempo. Entonces, incluso los profesionales de la mente, pues a veces incluso son capaces de detectar ciertos aspectos y ciertas patologías. Pero insisto, el marco del coaching está claro. El marco del coaching parte de ese desarrollo de la creatividad en las personas. Insisto, creatividad entendido como la capacidad de encontrar soluciones que sean nuevas, novedosas y útiles a la persona en ese momento y respecto a lo que quiere conseguir. Entonces, en este caso, respecto al ámbito ético, Jonathan, ahí sí que debemos de ser muy escrupulosos, muy cuidadosos y estar muy alerta. Por eso yo siempre recomiendo que antes de empezar el proceso hagáis una sesión informativa, preguntéis exhaustivamente al cliente todo lo máximo posible respecto a lo que le está ocurriendo, respecto a por lo que viene, a lo que le está pasando. Luego, esa sesión exploratoria en la que vamos a continuar profundizando más y ahí seguramente pues, podremos tener más datos. Y en el caso de que tengamos dudas, siempre consultar a algún profesional. Bien, en cuanto a estas figuras, hemos hablado del mentor, pero hay otra figura que es la figura del supervisor. Hay unas preguntas, ahora daré respuestas a ellas. Miguel, intentaré alejarme un poco del micro. Ya no sé cómo ponerme para que suene bien. Bien, entonces hay otra figura que es la del supervisor o el elemento de supervisión. Es diferente a la mentorización en el sentido de que en mentoring, en coaching, lo que vamos a trabajar es sobre todo sobre el coaching. El coach va a trabajar sobre su coaching, sobre sus competencias y sobre su forma de hacer coaching. En la supervisión se trabaja más sobre el coach, es decir, sobre esos problemas que pueda tener el coach a nivel personal, a nivel ético incluso, posibles bloqueos, posibles temas de no saber cómo abordar o cómo trabajar con un cliente, pero son cuestiones ya más enfocadas a lo que sería el coach en sí. Entonces, esta figura del supervisor sí que es interesante, sobre todo en los inicios de la profesión. Si estamos hablando de credenciales a un nivel ACC o a nivel PCC, porque, bueno, todavía no hemos visto suficientes sesiones, no hemos tenido muchos clientes y a veces nos podemos encontrar con que no sabemos cómo reaccionar o no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, esta figura del supervisor, que es una figura que en los últimos años va adquiriendo más pues, presencia y más importancia, también es interesante. Igual no en la regularidad que podríamos necesitar el mentor,
pero sí en este caso en situaciones en las cuales como coaches nos encontremos pues, ante un muro, no sepamos cómo seguir, que no sepamos qué nos pasa, que nos estemos encontrando con algún dilema de cómo trato yo esta situación o éticamente qué hago con esto, ¿no? Entonces aquí la figura del supervisor puede ser muy importante y muy útil. Bien, paso a algunos comentarios. Luciana dice, coincido con la necesidad de la mentorización. Bueno, claro, sí, el tema de esta información a veces bueno, pues va un poquito más lento, ¿no, Lucha? Pero bueno, paciencia. Ok. Sayua dice, ¿dónde se pueden buscar mentores, mentoras y supervisoras? Los mentores, mentoras, bueno, si estáis estudiando en EFIC, pues evidentemente si acudís a EFIC os pueden proporcionar algún mentor, algún listado de mentores. Y si no, también en ICF hay un listado de mentores registrados que bueno, pues podéis acceder a cualquiera de ellos o cualquier coach que esté certificado, perdón, que tenga credencial de ICF y que tenga un nivel o una experiencia superior a la vuestra. En este caso, pues también puede hacer de mentor vuestro, pero sobre todo aseguraros que tienen experiencia en mentoría. Pilar de Andújar dice, ¿dónde podemos encontrar ese documento? En este caso, creo que el documento Pilar se llama Client Referral, referencia al cliente, y lo podéis encontrar en, os lo escribo aquí, a ver si lo podéis ver, lo podéis encontrar en Google. No sé si, vale, no me deja enviaroslo ahora. No sé si no, bueno, Client Referral, escrito referral. Y si lo buscáis en Google, buscáis Client Referral ICF, allí os aparecerá el documento. Alice dice, ¿qué formaciones serían? ¿Qué formaciones serían para qué, Alice? Vale, también Estefanía acabo de contestar. ¿Dónde podemos encontrar el documento en el que hablas? Gracias. Perfecto. Más, ok, acabo de hablar del documento. Las sesiones exploratorias, ¿hay plan de acción? Sergi, no, en las sesiones exploratorias no hay plan de acción. O sea, la sesión exploratoria es una sesión previa al inicio del proceso en la cual el producto que se va a llevar el cliente, bueno, es diseñar ese mapa del proceso, ¿no? Encontrar el objetivo del proceso, encontrar los objetivos intermedios para llegar a ese objetivo del proceso y ya está. Ahí el cliente no se lleva nada para hacer. Como mucho, lo que le podemos comentar es, oye, estate alerta, estate consciente de si durante estos días, hasta que nos lo vamos a ver en la primera sesión, se te ocurre algo más, pues lo puedes añadir en este caso al mapa. Pero en la sesión exploratoria no hay plan de acción. ¿De dónde sacas un supervisor? Pregunta Xavier. Bueno, pues buscando igualmente en ICF también hay un listado de supervisores o, de nuevo, cualquier coach que tenga su confianza, que tenga mucha experiencia y que te pueda ayudar en ese proceso. Vale, pienso que los coaches al menos debemos saber las diferencias entre coaching y la psicología, que comenta Santiago, completamente de acuerdo. Juliet dice, no me quedó tan clara la diferencia y relación entre mentor y supervisor. Sí, Juliet, mira, el mentor, cuando te haces una sesión de mentoring con un mentor de coaching, lo que va a hacer es ayudarte a mejorar la calidad de tu coaching basado en las competencias. Vais a escuchar una sesión tuya, la vas a revisar y, bueno, pues el mentor o la mentora te va a ir diciendo, oye, mira, por aquí, por allá, esta competencia ha estado muy bien, cuidado con esta competencia, aquí te ha faltado esto, no has oído lo otro. Es decir, el mentor se enfocará en tu coaching. En la supervisión, los temas que se abordan no son tanto de cómo hago mi coaching, sino de los posibles problemas que yo pueda tener como coach en mi profesión. Que me encuentro, por ejemplo, con un problema de, mira, me han venido dos clientes y es una pareja y quieren hacer coaching por separado, pero quieren que trabaje, yo qué sé, su relación de pareja. ¿Qué hago? ¿Socorro? ¿Cómo abordo esto? ¿No? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? O me encuentro que ahora llego a las sesiones y me bloqueo, me pongo súper nervioso, no sé qué hacer. Entonces, eso se trabaja más en la supervisión. Son aspectos más enfocados a mí
como coach, a lo que pueda estar pasando dentro de mi práctica como coach, no tanto a las competencias de coaching. Okay. Vale, para detectar cuando una persona necesita terapia y no coaching. Bueno, claro, esto va a depender un poco de la escuela también en la que os estéis formando. Entonces, hay escuelas que ya introducen alguna formación, pero si no, sí que hay alguna formación, por ejemplo, en Coursera, en estas plataformas que hay de formación online, que os van a poder aportar esta información extra, ¿no? A nivel de pues, detección de patologías en coaching. Como os decía, este documento de ICF precisamente está elaborado para que podáis tener esa información, con lo cual si lo estudiáis y profundizáis también ahí vais a tener muchísima información. Vale, gracias a Maggie. Se llama Derivando Clientes a Psicoterapia. Ok, muchas gracias. Ok, aunque no he podido escuchar al final de su respuesta debido a que ha fallado, muchísimas gracias. Ok, Jonathan, lo siento. Vale, Sayoa lo ha encontrado. Vale, Pilar, están poniendo aquí el nombre del documento. Es Referring a Client to Therapy o, en este caso, derivando el cliente a psicoterapia. Ok, muy bien, perfecto. Pues vamos a ir ya finalizando. Bueno, como os decía, en este sentido, lo que es el trabajo, lo que es el desarrollo de las competencias de ICF es un aspecto que no podré insistir suficientemente en su importancia y en el peso que tiene en nuestra formación como coaches. Yo os puedo asegurar que el estudio que hago constante, incluso también el tiempo que pasé en el aspecto de, por ejemplo, cómo trabajar mejor, el aspecto de desarrollarlo, todo eso, todo el tiempo que yo he dedicado y todo el tiempo que estuve también en la área de competencias de ICF, que estuve un par de años allí, en lo cual pues mensualmente trabajábamos sobre el significado de las competencias, sin duda ha sido algo que me ha ayudado a mejorar completamente pues mi forma de hacer coaching, de poder enseñar incluso, de poder mentorizar, de poder dar una visión más amplia de las competencias. Entonces, aunque suene pesado, aunque realmente parezca que os estoy intentando de adoctrinar, ¿no?, con estas competencias, pero son esenciales para poder llegar a hacer un buen coaching. También, en el caso de que tengáis dudas a nivel de tema de derivación o no a terapia, en el FIC tenéis un servicio de mentoría que también os puede ayudar a responder estas preguntas. O sea, que en ese sentido también podéis trabajar en ese sentido. Pilar dice, ¿cómo pasas de ser un buen coach a un coach de alto rendimiento? Incorporar otras técnicas como programación lingüística no es necesario. Pues mira, Pilar, no, todo lo contrario. Es decir, la mejor manera de convertirse en un coach de alto rendimiento es yendo a la pureza. Precisamente liberándote de herramientas, liberándote de cosas que no tengan nada que ver con el coaching. Porque PNL puede ser una herramienta accesoria, pero no es coaching. No sé, cosas que se me ocurran, para otros aspectos que podamos aprender, no sé, pero en lingüística, perdón, o que aprendas algún tipo de, yo qué sé, pues terapia breve, cosas de estas que dices, me podrán ayudar a ser un mejor coach, pues seguramente confundirán más y harán que, por ejemplo, estudio Gestalt y eso me ayudará a ser un mejor coach. No, ya que os puedo dar el ejemplo de personas que he mentorizado, y además incluso que llevaban tiempo sin pasar por una mentorización y que incluso pues igual estaban practicando Gestalt y coaching a la vez. Y realmente la conclusión de estas personas cuando ya han hecho un par de mentorizaciones es, Dios mío, me había perdido. Y es precisamente la diapositiva que os había puesto para el final, ¿no? Ese peligro que podemos tener de irnos al lado oscuro, ese peligro que podemos tener de empezar a hacer sesiones de coaching que no tengan nada que ver, en las cuales empecemos a emitir juicios, empecemos a introducir contenidos, empecemos a enseñar, empecemos a opinar y ya salgan de todo lo que realmente es coaching. Entonces,
Pilar, se llega a ser un coach de alto rendimiento centrándote en desarrollar las competencias de la mejor manera posible, buscando mentorización y buscando de qué manera puedes complementar esas competencias. Pero no es necesario, ni mucho menos, que nos hagamos expertos en tropecientas mil técnicas ni cosas extrañas. Todo lo contrario, es ir a la pureza, ir a la esencia, a la base y a respetar al máximo las competencias que ya tenemos diseñadas. Bien, pues hasta aquí lo que es la presentación y tenemos pues unos minutos todavía para que pues, podáis realizar preguntas, dudas que os hayan surgido. Voy a conectar la cámara ahora a ver si podemos conseguir que se oiga bien. Si hay algún problema de sonido me decís. Así que, venga, adelante. Ok, sí, Pilar, sé que hay diferentes criterios respecto a la programación neurolingüística. Ya te digo, la programación neurolingüística es un aspecto absolutamente directivo, que condiciona, que enseña, que guía, con lo cual se desvía bastante de lo que es la base, la esencia del coaching. Entonces, bueno, sí, es incluso, son discusiones que yo he tenido con otros, con colegas, ¿no? Con algunos colegas. Bueno, espero que con las investigaciones que vayan saliendo podamos todavía reforzar cada vez más esta idea, ¿no? Que cuando vamos a la esencia, cuando vamos a esa no directividad, cuando nos deshacemos de técnicas y cosas raras, pues realmente es cuando más activamos toda esa capacidad del cerebro del ser humano. Patricia dice, ¿la PNL es el lado oscuro? No, la PNL no es el lado oscuro. El lado oscuro, cuando hablo del lado oscuro, Patricia, me refiero a que a veces empezamos a hacer sesiones de coaching que no tienen nada que ver con el coaching. Sesiones en las que yo sin querer, sin darme cuenta o a veces dándome cuenta, pues doy alguna opinión, doy algún consejo, empiezo a introducir pues algún juicio hacia el cliente y ya me desvío de lo que serían todas esas competencias básicas, puras, esenciales, que me van a mantener en la buena línea. Entonces, cuando yo hablo del lado oscuro, siempre lo digo en la broma, ¿no? Ojo que nos vamos al lado oscuro, quiere decir pues que en ese momento pues el cliente ya está entrando en una dinámica terapéutica en la sesión, perdón, el coach está entrando en una dinámica terapéutica o está introduciendo técnicas, herramientas, alguna idea de programación neurolingüística, y entonces ya el coaching toma esa dirección, que ya no tiene nada que ver con el coaching, ya deja de ser coaching para ser otra cosa, llámalo asesoría, llámalo counseling, llámalo mentoring, llámale lo que le quieras llamar. Entonces, el PNL a PNL no es el lado oscuro es cuando empezamos a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con coaching. Ok, Pilar dice, me alegra saber que puedo llegar a ser coach de alto rendimiento siguiendo en la línea lo que me gusta, que es el coaching. Te lo garantizo, Pilar, a pies juntillas. Andrea, gracias a ti. Vale, para una principiante, ¿qué expertos personales y herramientas me sugieres para tener y mantener la esencia, Isabel? Pues mira, lo que hemos estado hablando, es decir, precisamente lo que te recomendaría es que te olvidaras de herramientas, que te olvidaras de ejercicios, porque todo eso al final lo que va a hacer es que tú introduzcas elementos extraños en la sesión. Entonces, mi recomendación es trabaja, estudia, analiza, profundiza las competencias. Intenta entenderlas. Con eso vas a mejorar hasta límites insospechados. Pilar dice, por más que lo intento, mis sesiones de coaching siempre se alargan. No consigo que sean menos de 1 hora y cuarto aproximadamente. Los resultados son buenos, pero ¿por qué no lo estoy haciendo bien? No, Pilar, a ver, todo lo contrario. Mira, cuando estamos en la aproximación no directiva, en el coaching de estado puro, las sesiones tienden a alargarse un poquito más. ¿Por qué? Porque damos más espacio a lo que es el terreno reflexivo de la persona. No acortamos, no guiamos, no llevamos, con lo cual a veces esa reflexión de más
hace que la sesión se pueda alargar un poquito más. En algunas veces, no siempre, o sea, no tiene por qué ser una tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser también fruto pilar de, pues, del inicio, de que estés ahora, pues todavía no sé cuántas horas llevarás de experiencia, pero a veces, pues al principio también damos más vueltas, porque no estamos escuchando bien, porque se nos escapan detalles, entonces a veces dejamos pasar cosas y si esas cosas las captáramos y preguntáramos, pues ayudaría a acelerar la sesión. Entonces pueden ser varias cosas, pero de por sí la aproximación no directiva suele alargar un poquito más las sesiones, pero es perfectamente posible hacerlas en una hora. Pero a ver, ojo, ojo, es algo que siempre también os comento, no hay ningún tiempo establecido para la sesión. O sea, yo, por ejemplo, yo ofrezco sesiones de coaching, no ofrezco una hora, no ofrezco media hora. Hay días que la sesión dura 45, hay días que la sesión dura hora y cuarto, hay días que la sesión puede durar hora y media, porque el tema que ha traído es muy profundo, el cliente está muy integrado y muy realmente centrado en la sesión, con lo cual pues se alarga más. Entonces hay que ser flexible en eso, pero no quiere decir que no lo estés haciendo. Ahora, si ves que es una constante, mira a ver qué cosas se te están pasando, qué elementos puedes estar bueno, pues dando o pasando por alto de la sesión, de lo que te está diciendo el cliente que no te ayuda a avanzar. Pero una hora, hora y cuarto, entiendo que están dentro de los parámetros, sobre todo en temas profundos de la sesión. Rebeca dice, ¿recomiendas que es mejor solo estudiar coaching y no PNL a la vez? Lo pregunto porque yo estoy estudiando PNL, pero me gusta el coaching también. Yo siempre, a ver, PNL es interesante, yo hice el practitioner porque creo que es importante también aprender, saber de otras fórmulas, pero yo son cosas que las hice separadas. Primero estudié coaching y luego me interesé por programación neurolingüística. Lo hice por separado y yo creo que a mí me resultó bien porque fui capaz de distinguir las dos cosas, ¿no? Esto es una cosa, esto es otra. Entonces, mi recomendación es, si tú ahora estás estudiando programación neurolingüística, termina y a partir de aquí puedes empezar el coaching, pero yo no soy partidario de mezclar las dos cosas. Gracias a ti, Sonia, me alegro de verte por aquí, hacía tiempo que no hablábamos. Isabel Almodóvar, ¿qué es para ti ser un gran coach? Pues no lo sé porque todavía no he llegado allí, pero yo me imagino que ser un gran coach pues es sobre todo ser un buen profesional, es decir, una persona que se mantiene al 100% en las competencias, obtiene un 100% de resultados con los clientes y no me estoy refiriendo al dinero, o sea, cuando hablo de gran coach no me refiero a fama, dinero, sino me refiero realmente a ser un verdadero maestro, ¿no? Eso que realmente yo estoy en el camino, todo y que se supone que tengo una credencial Master Certified Coach, pero esto es muy largo, esto es como la música. La música, ¿quién llega a ser un maestro? Bueno, pues realmente se lleva muchísimo tiempo, ¿no? Aunque te digan maestro, tú siempre vas a considerar que todavía te queda mucho por mejorar. Entonces, ese es mi punto de vista. Me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por aprender, muchísimo por mejorar. Y no sé si algún día alguien podrá decir yo soy un gran coach. Yo creo que más bien un gran coach es un faro, ¿no? Que debemos tener allí y eso nos ayuda a mantenernos trabajando, mejorando. Pero bueno, ya te digo, gran coach es aquel que consigue dominar al 100% las competencias y además consigue unos resultados espectaculares. Mabel, ¿cuál es la diferencia entre coaching en estado puro y coaching ejecutivo? Puede ser coaching ejecutivo en estado puro. Mabel, coaching ejecutivo en ese sentido es un coaching que se enfoca a trabajar en la sesión aspectos del ámbito ejecutivo, del liderazgo de la empresa, pero la metodología será a través de coaching en estado puro. O sea que en estado puro podríamos decir que es la aproximación, la metodología, pero luego aplicable a coaching personal, coaching ejecutivo, coaching de equipos, al que tú quieras. Ok, 150 llevas, Pilar. Bueno, pues todavía para poder entrar en ese punto de observación y comodidad, échale unas 150 o 200 más. Sergi comenta, antes has dicho que creemos que el buen coaching son las preguntas poderosas, pero en realidad hay dos cosas
ayuda más a darse cuenta del cliente. En resúmenes y parafraseos, no, me refería a reflejos, es decir, reflejos sintéticos concretos y resúmenes y agrupaciones también. Esos son los dos aspectos. Jonathan, ¿cuánto debe cobrar un coach? ¡Wow! Gran pregunta. Pues todo dependerá de la ciudad, todo dependerá de tu credencial, dependerá de muchísimas cosas, Jonathan. Es una respuesta que ahora aquí no creo que sea el marco para hablarlo. Entonces, yo sí lo que siempre lo recomiendo es haced un muestreo de vuestra ciudad, un poco los coaches de diferentes credenciales, cuánto están cobrando, y a partir de ahí tomar vuestra propia decisión con qué os sentís más cómodos y cómodas. Yo, en este sentido, dependiendo del país, dependiendo de la ciudad, el precio va a ser diferente y también cuenta mucho la credencial, el nivel que tenga el coach. Entonces, Jonathan, yo lo que te recomendaría es que hicieras un poco de prospección por tu zona para poder ajustarte más a tu entorno, y que no te dé yo un precio ahora que no se ajuste a nada y tú me digas, oye, me dijiste que era tanto y resulta que... Entonces, yo creo que lo más lógico sería eso. Gracias a ti. Coco, gracias también. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No sé si me he dejado alguna por ahí arriba sin contestar. Si hay alguien a quien no haya contestado, por favor, que me lo diga. Voy a revisar a ver si se me ha escapado alguna pregunta. Creo que no. A ver, quedan temas de sonido. Vale, pues Ana comentaba algo que sería como un mentor profesional. Ya creo que ya hemos dado respuesta a esa pregunta. Y ya hasta a partir de aquí creo que ya habíamos respondido a todas. Pero insisto, si me he dejado alguna, por favor, me lo volvéis a escribir. Ok. A ver. Pilar Andújar ha dicho, mi coche no ha mejorado mucho desde que puse en marcha la atención a los silencios. Me costó, pero es realmente potente. Pues sí, muy importante, Pilar, muy importante. Keila, wow. La intuición del coach, entra en el coaching de estado puro. Pues mira, acabas de poner sobre la mesa el santo grial. Acabas de poner sobre la mesa el santo grial porque la intuición es un tema que lo hemos discutido mucho. Para mí no entra en el estado en coaching, el estado puro, porque para mí la intuición no deja de ser una percepción mía, una percepción subjetiva. Cuando hablamos de intuición estamos hablando de un mecanismo de procesamiento y pensamiento muy rápido de nuestro cerebro. Es decir, de repente viene una sensación, una idea, que no sabemos de dónde ha venido, no es lógica, no es racional, sino que surge de parte de insight, es decir, es momentáneo, pero parte de mis preconcepciones, con lo cual la intuición siempre va a tener parte de mi subjetividad, de mi forma de ver las cosas. Entonces, yo no suelo utilizar esa intuición, o si la utilizo, procuro utilizarla como un aspecto muy genérico. Ok, aquí me ha parecido que ha pasado algo, sin validarlo, sin etiquetarlo, dime tú, pero generalmente procuro no entrar en este tema porque realmente, como os digo, es complejo. Pero yo no lo introduciría dentro del ámbito no directivo, del ámbito de la esencia pura, porque ya os digo que desde mi punto de vista la intuición es subjetiva, con lo cual va a tener parte de contenido mío al cliente. Rebeca dice, ¿el coaching es para aplicarlo en todas las áreas o solo para las empresas? Me gustaría aplicarla para ayudar a las personas en general. Sí, claro, Rebeca, el coaching tiene múltiples áreas de aplicación. Lo podemos aplicar en las empresas, lo podemos aplicar en el área personal, lo estamos aplicando en el área educativa. Tiene mil. Ojo, no confundamos con que el coaching es para todo, sirve para todo y lo arregla todo. No es esa la idea, pero sí que se puede aplicar en muchísimos y múltiples ámbitos. Vale, gracias Mabel por el feedback. Un saludo para Ecuador. María de los Ángeles, desde tu criterio y experiencia profesional, ¿qué piensas de explicar algunas cuestiones teóricas a los clientes, especialmente aquellos que son muy mentales? Pues mira, aquí te voy a dar mi particular opinión. Yo en este caso opino como los magos. Haces el truco, pero no lo explicas cómo lo haces. ¿Por qué? Y precisamente con estos tú que dices que son muy mentales. Porque
de lo que se trata es que en la sesión el cliente entre en un estado de flow. ¿Qué es un estado de flow? Un estado en el cual pues no va a estar pensando de una forma lógica, racional y realmente dura, sino que sea una forma de pensar fluida, por eso un estado de lo que Csikszentmihalyi decía, ese flow, ¿no? En el momento en que tú le introduzcas al cliente algún concepto teórico, alguna idea, eso ya va a entrar en la fase racional y eso va a parar ese aspecto de fluidez dentro de la sesión. Entonces, como yo os decía, una cosa es lo que nosotros sepamos, una cosa es cómo nosotros lo utilicemos, pero simplemente lo hacemos y dejamos que la sesión suceda. Yo no soy partidario de entrar en disquisiciones teóricas, ni cómo lo hacemos, ni entrar en aspectos de, pues como tú dices, no, las emociones, el círculo de influencia, porque ahí ya, de nuevo, estaríamos introduciendo contenido al cliente, con lo cual ya no sería coaching en estado puro, estaríamos de alguna manera trasladando o introduciendo algo en el cliente. Con lo cual, yo desde mi punto de vista, desde mi criterio, no es una buena idea. Y evidentemente tu respuesta podría considerarse una actuación directiva, afortunadamente sí. Muy bien, pues ya estamos casi acabando. No sé si queréis sacar alguna cosita más, algo que os pueda comentar. Estoy contento porque con la parada del verano, el tema de dar conferencias y clases, pues hacía como un mes que no había hecho nada y ahora estoy contento y alegre. Gracias por estar ahí, por permitirme hablar un ratito de coaching con vosotros. Bueno, vamos a esperar un momentito más, a ver si hay... Hola, José. Gracias a ti, un abrazo. Vamos a ver si hay alguna cuestión más, alguien que tenga alguna pregunta más. Mary Patricia dice, ¿puedes hacer una síntesis de lo dicho? ¡Wow! Esto es un buen reto, Mary. Sí, puedo hacer una síntesis de lo dicho en un minuto. Tal y como estamos hoy en día en el coaching, la calidad que ofrezcamos como coaches es esencial. Es lo que va a hacer que la profesión florezca y ya se consolide, o si no, que realmente pues se quede como algo residual. Entonces, esa calidad va a partir de cómo nosotros hagamos coaching. Y la mejor manera de mantener esa calidad es a través de mejorar nuestras competencias. Para ello vamos a necesitar siempre alguien externo, porque pues por lo que llamábamos la apreciación funcional errónea, muchas veces no nos damos cuenta de cuando hacemos competencias mal, no nos fijamos. Entonces, es importante tener una persona fuera que nos ayude a pues, mantener vivos y mejorando lo que es el marco ético y el marco metodológico del coaching, ya sea desde el mentor coach o ya sea desde la parte del... Ay, ahora no me sale la palabra. Bueno, perdón, ahora me he olvidado de la otra. No me sale el otro... Ay, bueno, es igual. Se me ha ido la palabra. Entonces, es importante que tengamos esa persona externa que nos pueda ayudar y no recurrir a ella solamente cuando nos toque cambiar de credencial, cuando nos toque renovar, sino cada X tiempo, cada 6 meses, cada año, pues ir tomando una serie de sesiones de mentorización para que nos pueda ayudar a mejorar. Supervisor, gracias, Laura. Es que no me salía la supervisión. Gracias, Laura. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, Mary, en el tiempo que nos quedaba, he intentado hacer ese resumen. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias a todo el mundo. Ha sido realmente un placer. Sí, Elena, es diferente. Es diferente vernos por aquí. Bueno, pues gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias por el feedback. Y nada, ya sabéis, tenéis unas cuantas webinars más que os pueden ayudar todavía con grandes compañeros, grandes ideas para continuar mejorando vuestro coaching. Esa es otra de las cosas que podéis hacer, continuar asistiendo a webinars y a sesiones de formación. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, espero veros pronto. Seguramente coincidiremos en alguna formación. Puede ser que en San Sebastián, si no nos vuelven a cerrar
de aquí a unos días, si no nos veremos online con Centro y Sudamérica. Así que nada, muchísimas gracias. Que paséis muy buena tarde o muy buen día para los que estéis al otro lado del Atlántico. Y nada, gracias y sobre todo que tengáis muy buen coaching.